toqué este tema y hablamos sobre las matemáticas del cristianismo, porque recuerden, vimos, porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. La sencillez, vimos la sencillez y la profundidad y grandeza del mensaje de la fe cristiana. Es con uno o dos donde encontramos la esencia, el corazón detrás. Ahí es donde empezamos a entender a Jesús. Y si por alguna razón alguna persona no ha podido escuchar esa presentación, tienen oportunidad, ya sea en la página o con algún amigo o amiga, les pueden conseguir precisamente el audio, por lo menos, de ese tiempo, donde miramos precisamente el cristianismo. Hablé precisamente de uno más uno son mucho más que dos, porque nosotros sumamos, pero Jesús multiplica. La presencia de Jesús es impresionante y eso que él está prometiendo ahí en Mateo 18, versículos 19 y 20. También vimos que uno más uno puede ser igual a cero. Estar unidos no nos asegura la presencia de Jesús. Debe ser unidos a la manera de Jesús, a su espíritu. Ahí es donde él hace presencia y se une con nosotros. Y también toqué el tema de los ejercicios de la fe. Y apenas empecé a tocar este tema y ese es el deseo de entre hoy, porque dividimos lo de hoy, lo dividimos en dos partes, el desarrollo de los ejercicios de la fe, que creo que es un tema muy interesante para seguir hablando de él. Pero antes quiero hacer la primera parte que considero que es vital, en especial ahí en Cali, Medellín, que de pronto no me han escuchado hablar tan ampliamente acerca de esto. En Bogotá hemos varios años explicado precisamente acerca de esto, pero creo que no he tenido la oportunidad de compartir con ustedes para que puedan entenderme de la perspectiva de la cual yo enseño. Entonces, hoy le he titulado simplemente Las matemáticas del cristianismo, texto, contexto y el desarrollo. Y en la parte del desarrollo lo hablaremos en la próxima oportunidad. Cuando enseñaba matemáticas, los estudiantes siempre me preguntaban, profesor, ¿y por qué este libro? ¿O para qué hacer estos ejercicios? ¿De qué nos va a servir? Para ellos era muy importante entender hacia dónde vamos con esto. En la educación tradicional, se había diseñado la educación de tal manera que cada año se iba incrementando, se le va dando herramientas al estudiante o a la estudiante para que cada vez pueda desarrollar en un sentido ejercicios más difíciles. Entonces se va llenando de herramientas para que algún día pueda resolver ya el problema más grande, por ejemplo, que es lo que se buscaba hacer. Eso está cambiando bastante hoy en día. Ha habido muchos estudios en educación y se está viendo de que gran parte del tiempo el estudiante se aburre de recibir herramientas, herramientas y herramientas, pero no entiende cómo va a usar esas herramientas. Entonces, de hecho, un joven hoy nos estaba compartiendo de una maestra que tuvo donde entraba más en vez de dictar y escribir ahí en el tablero, era más una discusión, un tipo de debate donde se está mirando qué otras maneras se puede aprender. En mi entrenamiento como maestro nos entrenaban a identificar no solamente los libros que nos pueden servir, parte de mi labor era ver, bueno, qué libro recomiendo yo que se pueda utilizar para el siguiente año. Y obviamente no todo el mundo tiene esa oportunidad y no voy a hablar de todo el negocio que son los textos. Pero para mí era muy importante, bueno, ¿y de qué puede verdaderamente enseñar mejor hasta donde yo conozco y llegar a las metas que el mismo gobierno exige que se deben tratar en un año? Pero ¿cuál es la mejor manera de hacerlo? Entonces, el texto era muy importante, pero también, no solamente el texto, pero el contexto. Estudiar el contexto del aula, qué tipo de estudiantes tengo, vienen de la escuela, del colegio tradicional, educación tradicional o no. En mi caso, yo di matemáticas y ciencias en inglés. Entonces, había que entender, bueno, qué tanto entienden precisamente los estudiantes en inglés como para estudiar las matemáticas en inglés o las ciencias. Y también de qué tipo de estudiantes son. Nos enseñaban a identificar porque no todo el mundo aprende de la misma manera.
Entonces, ¿cómo identificar un aula? ¿Qué tipo de enseñanzas, métodos de enseñanza? O sea, no era algo tan sencillo como tal. Obviamente, tenía aulas muy pequeñas. En la educación tradicional es muy difícil hacer esto cuando tienes 40 o 50 alumnos en un salón de clases. Es muy difícil precisamente hacer estas diferenciaciones o identificar y poder manejar la clase de tal manera que se llegue a todo tipo de personas. Simplemente se maneja casi como una máquina. Este es el ejercicio, haga del uno al tanto y esperemos que ahí aprenda en un sentido. Ojo, en la educación tradicional, mucho de esto se está evaluando y si hay maestros ahí que me están escuchando, seguro saben de toda la evaluación que se está haciendo con respecto a la educación. Pero era muy importante entender estas partes. El texto, no podía llegar yo a una clase de matemáticas simple con un texto de cálculo. Decir, bueno, hoy vamos a ver cálculo. No, porque no sabía ni por dónde empezar. Ah, entonces tenía que identificar el texto y el contexto también de los estudiantes. Entonces, pensando en esta analogía, si me permiten, hablemos del cristianismo, porque es de lo que venimos a ver acá. En un sentido, y por eso me veo en la obligación de hablar de esto, del texto. ¿Por qué estudiamos el texto que estudiamos? Y cuál es el texto en un sentido en el cristianismo? Lo impresionante del cristianismo es que nuestro texto es, es un texto vivo. Mira lo que dice en Hebreos capítulo 1, versículo 1. Hebreos 1, versículo 1, y leeré algunas escrituras, yo se las mencionaré, ustedes las pueden anotar y después las pueden leer, pero por cuestión de tiempo yo voy a ir leyéndolas mientras que ustedes llegan allá. Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. O sea, aquí nos está mostrando que Dios es el que viene hablando, Dios es el que viene comunicándose, buscando conectar con la humanidad. Antes habló por medio dice, de los profetas de varias maneras y muchas veces lo hizo y por fin envió personalmente a su Hijo, dice, a hablarnos, a comunicarse con nosotros. ¿Y qué era de especial que hubiera mandado al Hijo? Dice, a este, continuando ahí en el versículo 2, a este lo designó heredero de todo y por medio de él hizo el universo. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Y también dice Juan en el capítulo 1 de Juan, en el versículo 18, a Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo unigénito que es Dios y que vive en íntima comunión con el Padre, nos lo ha dado a conocer. Por eso no quería empezar solamente con el desarrollo de los ejercicios, sino antes de repasar, porque obviamente muchos ya sabemos esto, pero es repasar esto porque creo que es muy importante en el cristianismo entender qué es lo que estamos haciendo y quién es Jesús dentro de todo lo que estamos haciendo. Y acá nos muestra que Jesús, su labor, la parte que él venía a hacer era darnos a conocer a Dios, no solamente a presentarnos a Dios, sino a relacionarnos con Él, a conocer su esencia, a una relación y a vivir en íntima comunión con el Padre, como lo describe también Juan 17. Jesús es el texto vivo o la palabra o el verbo de Dios. Él es el maestro también que nos lleva a Dios, nos enseña a relacionarnos con Él y a vivir en este mundo en convivencia con el Padre y con el uno y el otro. Y hablaremos más de esto en el desarrollo, que tiene que ver todo esto de relacionarnos con Dios en nuestras relaciones con una o dos personas, como hablé hace un par de semanas. ¿Y por qué puede hacer esto Jesús? ¿Cómo es posible que Jesús pueda hacer esto?
porque Él es el único que ha visto a Dios y que vive en íntima comunión con el Padre, como dice ahí. Y no solo esto, porque Él es el heredero de todo, el que hizo el universo, el que sostiene todo con su palabra poderosa. Por eso Él tiene la capacidad, la autoridad y las palabras, el texto mismo vivo de lo que Dios es, de quien Dios es, y, y viene a traernos precisamente a Él, a ese Dios, a ese Padre. En otras palabras, vino el grande, el dueño, no cualquier persona vino a hablarnos. Es el mismo heredero de todo y vino a realizar la obra más grande, traernos a Dios y llevarnos a nosotros a la presencia de Dios. Y uno me pone a preguntar, ¿y cómo es esto posible? Es como si dijéramos, vamos a estudiar un tema, por ejemplo, matemáticas, y trajéramos al matemático más experto, dijéramos que llegara un matemático que ya ha descubierto todo sobre las matemáticas, lo último, lo que nadie había logrado resolver, y viene a darnos una clase de lo que nadie más en la humanidad ha logrado resolver en las matemáticas. Por nuestro contexto y nuestra manera que hemos sido entrenados, pues inmediatamente diríamos, pero ¿y de qué serviría si no voy a entender? Y si lograra entender algo, pensar, ¿por qué no empezar con los más avanzados? Que ellos aprendan y luego que al sacar provecho de sus enseñanzas, se dediquen a desmenuzarlo y a explicárnoslo. Okay. ¿Qué tal? Que desarrollen un programa de varios niveles. Y ahí vamos de pronto poco a poco entendiéndolo. O tal vez pensando en Jesús, ¿por qué no empezar por partes? Pronto muéstranos primero una foto, una historia, o explíquenos versículo por versículo un libro del Antiguo Testamento y de ahí empezamos como con la idea de entender, o empezando con Génesis 1. Empiece ahí versículo por versículo. Si hubiera dado esa tarea a Jesús, no, de pronto estaría enseñando hasta que todo el mundo que hubiera quedado satisfecho. Hasta el día de hoy, no sé si hubiera logrado terminar un solo libro, yendo versículo por versículo, palabra por palabra. No, Jesús no hizo esto. Lo que hace Jesús, y esto es impresionante que hace Él, es que nos trae a Dios mismo, todo Dios. Él es el resplandor glorioso de Dios. Toda la esencia de Dios se presentó ante la humanidad y nos viene a traer precisamente lo grande, esa relación sin niveles, sin cursos, ni precursos, ni todo un caminar para lograr entender. No, de una conectó con la humanidad. Este es Dios. Entonces, cuando yo leo esto de Jesús y pienso, digo, wow, Jesús es como ningún otro. Es el maestro. Él es la palabra viva en él, en sus palabras, en su vida. Él es el verbo. Él es todo el texto, pero también el que puede enseñarlo y es el único, porque es el único que ha visto a Dios y ha venido hasta acá a contarnos quién es ese Dios. Así es de que los que aprendimos en la educación tradicional, puede ser que tengamos la misma tentación de querer estudiar a Jesús de la misma manera, pero Jesús no vino a presentarse de esa manera. No solamente esto, tenemos que hablar del contexto también. Y empecemos por el contexto del tiempo de Jesús. Él tuvo que lidiar con esto. Exploraremos más de los ejercicios de la fe en un par de semanas, si Dios permite, pero primero es necesario que abiertamente hablemos del contexto en que llegó Jesús para que podamos aún entender mejor sus ejercicios de la fe que les dejó a ellos y también pensar en nuestro propio contexto y cómo vamos a tomar esos ejercicios que ellos realizaron, pero para nosotros hoy en nuestro contexto y poder entenderle la esencia de la enseñanza a Jesús.
3 aspectos grandes que Jesús tuvo que derribar para lograr empezar su labor de darles a conocer al Padre y de llevarlos a tener una relación íntima con Él. Era una tarea titánica, pero Jesús es el maestro en esto. Y 3 aspectos grandes que tuvo que derribar. Uno, la estrecha y poderosa pirámide del conocimiento de Dios. La educación de Dios o el conocimiento de Dios era un poco parecido tal vez al sistema tradicional que hemos desarrollado de la educación. Tenemos que hablar del precio y el valor de la educación, por ejemplo, hoy en día. ¿Cuánto cuesta y cuánto vale tener una buena educación hoy en día, por ejemplo? Bueno, tal vez primero tendríamos que resolver si esto es un derecho o un privilegio de pocos, por ejemplo. Pero no voy a entrar en ese tema, pero lo pongo simplemente como ejemplo. Del promedio de personas que quieren estudiar en las mejores universidades en Colombia, ¿cuánto tiene que invertir una persona en promedio en toda su vida? ¿Cuánto dinero tiene que invertir? Como le dijeron a mi esposa en un colegio, cuando fue a presentar uno de los hijos, ya estaba, creo que era la hija, ya estaba un poco más grande, y la miraron como, señora, para entrar aquí hay que sacar cupo desde el embarazo. Era un colegio donde no estudiaron nuestros hijos, pero ahí había que sacar cupo desde el embarazo para tener el privilegio de entrar a recibir educación ahí. No estamos obviamente tampoco hablando de los casos excepcionales, como de ser pilo paga. No estamos hablando de estos casos, y hay de estos casos, pero lo que es el promedio de la mayoría. Es mucho dinero si se empieza desde el pre-kinder o transición y luego se lleva hasta 11 y luego todo lo que es la universidad. Es muchísimo dinero lo que hay que invertir, o lo que las personas en promedio tienen que invertir para recibir lo que llamamos buena educación o educación de alto nivel. ¿Y qué valor tiene esta educación? Bueno, ¿los hace mejores profesionales a estas personas? Bueno, sí, podemos decir, hay muy buenos ejemplos en nuestro país de personas que han recibido muy buena educación y han logrado cosas muy grandes, no solamente en Colombia, ha habido aportes muy grandes, pero también en el mundo entero. Tenemos algunos muy buenos ejemplos de varias personas que han logrado. Pero queremos hablar del promedio, de la masa, de la gran cantidad de estudiantes que salen. Pienso en un ejemplo que me impactó muchísimo. Una amiga que trabajaba como directora de un programa del programa de español donde yo enseñé, estuvo en una reunión con un rector de una universidad privada en Colombia. Y el rector, y era una reunión para educadores, y lo primero que hizo el rector, según contó ella, era que pidió perdón o se disculpó. Y según las palabras que ella describió, porque en su plantel, o donde él era rector en su momento, habían estudiado personajes de la vida pública, del sector público. El uno, un personaje que había terminado o que estaba en ese momento en la cárcel y que había sido alcalde de una ciudad en Colombia. Y otros 2 personajes que también estaban en unos juicios por unas construcciones viales y toda la corrupción y todo un cartel que había de la construcción. Y admitió, dijo, salieron de nuestra universidad estas personas. Primero que todo les pido disculpas o perdón. Obviamente, según me contó ella, decía el rector, obviamente tenemos que hacer una evaluación a fondo en nuestra universidad. Y aprecio yo que alguien tomó la responsabilidad de algo así. Y él decía, ¿cómo es posible que supuestamente nosotros estamos graduando personas muy capaces? ¿Cómo no vimos cosas así en estos estudiantes y cómo lograron graduarse? Claro, no podemos generalizar. También
Uno podría decir, bueno, es culpa, no es labor de la universidad y todo lo demás. Cada uno tiene que hacerse responsable de su propia vida. Puede ser. Y en esto lo pongo nada más como ejemplo de qué está pasando. O pensemos en el mundo, ¿no? No pensemos solamente en Colombia. ¿De dónde salen los hijos, perdón, los grandes gobernantes y las personas que manejan las grandes empresas? Bueno, de ciertas universidades de mucho prestigio. Y bueno, pero tenemos que hacernos la pregunta, sin descalificar tampoco, pero ¿y cómo está el mundo con estos personajes que han salido en gran parte de estas universidades? Y yo creo en la educación, por favor. Nuestros hijos fueron a algunas de estas universidades con personas también de estos sitios. Yo no estoy tratando de minimizar la educación, pero es cuestionarnos también. O una mejor pregunta para nosotros, eh, con tantas generaciones y con tanto que profesamos eh, la fe cristiana en nuestro país, ¿se evidencia en nuestro país? Eso nos puede ayudar a entender, y lo pongo, ojo, nada más como ejemplo, para también entender el contexto en que llegó Jesús. Porque en los tiempos de Jesús, los líderes habían construido una pirámide del conocimiento de Dios. Tenían la responsabilidad de darlo a conocer, sin embargo, se habían apoderado del conocimiento de Dios y en la parte superior de esta pirámide había una cúpula de los intocables, de los que nadie lograba tener acceso, o muy pocos tenían acceso, desde el sumo sacerdote o los sumos sacerdotes, como también ocurrió gracias a que uno fue puesto por Roma. Era algo terrible. La gente, para conocer a Dios, era muy difícil conocer a Dios, como Jesús mismo lo describe ahí y les recomiendo para que puedan entender de lo terrible que era esta pirámide. Está todo un capítulo en Mateo capítulo 23 al respecto, y dice ahí en el versículo 4 de Mateo 23, estas personas atan cargas pesadas, dice Jesús, y las ponen sobre la espalda de los demás, pero ellos mismos no están dispuestos a mover ni un solo dedo para levantarlas. Y luego llegó a decirles que ustedes les cierran a los demás el reino de los cielos y ni entran ustedes, ni dejan entrar a los que intentan hacerlo. A esa realidad llegó Jesús. Habían hecho desde el templo, pero toda la parte religiosa, que su labor era dar a conocer a Dios, no, lo habían cerrado y era algo de poder, de privilegio, de unos pocos, y el pueblo muriéndose de hambre por la falta de conocimiento de Dios. Ellos estaban muy ocupados en su gran pirámide de poder con el conocimiento de Dios. Pero Jesús, al llegar, los confrontó. Jesús derrumbó la pirámide del conocimiento de Dios. Destruyó el negocio que habían creado alrededor del conocimiento de Dios, y como dice, cuando entró al templo mismo y tira las mesas y bota el dinero, les dice, escrito está, mi casa será casa de oración, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Y esas palabras no solamente era por la venta de los animales dentro del templo y el negocio, pero por todo lo que les estoy describiendo. ¿Qué es esto? En lo que lo habían convertido. Ahora, solo Jesús hubiera podido hacer algo así. Él era el único, recuerden, Él es el heredero, Él es el dueño, Él es el que hizo el universo. Él era el único que tenía esa autoridad para hacer algo así, porque era la casa de su padre. Los defensores de la cúpula de la pirámide solo pudieron decir, ¿y qué señal puedes mostrarnos para actuar de esta manera? Ni siquiera, oye, tienes razón, sino bueno, ¿y qué señal nos muestras? Y luego también dice ahí
que los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley, los dirigentes del pueblo, procuraban matarlo. Esa fue su solución. Tarde o temprano lo lograron precisamente. Pero antes de eso, Jesús logró derribar esa idea, al menos en las mentes de los seguidores, sus seguidores, que no existe tal pirámide del conocimiento de Dios y no existe tal cúpula. Y si hay alguien que está arriba, es Él y su Padre. Como también animaría a sus apóstoles, porque ellos también tenían esta tentación de querer como, bueno, como son los apóstoles, como de ponerse en un lugar de privilegio sobre los demás. Y varias veces Jesús rechaza esta idea en ellos y también en Mateo 23, él tiene algo que decirle a sus seguidores y les dice ahí en Mateo 23, versículo 5, después de que describe, mira, esta es la realidad allá, de esa pirámide, esa cúpula, quedó claro y él siendo el maestro derribó esa idea, pero también quería asegurarse que derribaran esa idea en los mismos apóstoles y les dice ahí en el versículo 5, todo lo hacen ellos para que la gente los vea. Se mueren por el lugar, versículo 6, de honor en los banquetes y en los primeros asientos en las sinagogas. Y porque la gente los salude en las plazas y los llame rabí o maestro. Claro, porque hacías el poder, exigían hasta cómo deberían llamarlos. Así era tanto el poder que esta gente usaba con el pueblo para que cuando ellos quisieran les enseñaran algo de Dios. Pero Jesús dice, versículo 8, pero no permitan que a ustedes se les llame rabí, porque tienen un solo maestro y todos ustedes son hermanos. Y no llamen padre a nadie en la tierra, porque ustedes tienen un solo padre y él está en el cielo. Ni permitan que los llamen maestro o preceptor o guía, porque tienen un solo guía, el Cristo. El más importante entre ustedes será siervo de los demás, porque el que a sí mismo se enaltece será humillado, como lo que acaba de hacer con la pirámide y la cúspide de la pirámide, los humilló. El creador del mundo, el dueño de todo, los humilló y dijo, esto no es. Delante en su propia cara, en su propio lugar donde hacían esto, les dijo lo que estaba mal. Y el que se humilla será enaltecido, hablándoles ahora a ellos. Nada de engrandecimiento porque Dios humillaría al que se engrandece dentro de esto. Nada de pirámides y mucho menos de cúpulas para dar a conocer lo que Él les había dado gratis y a través del servicio. No permitió esto ni de los apóstoles. Ahora, por favor, no me tomen a mal. Esto no quiere decir que ellos no recibían un pago. Él mismo les habló y Jesús mismo recibía sustento por lo que estaba haciendo y a los apóstoles les daban un sustento. No estamos hablando de que está mal recibir un sustento. De eso no es lo que estamos hablando. Pero es ese engrandecimiento, ese lugar que se puede poner a alguien por arriba de los demás solamente porque está impartiendo el conocimiento de Dios o Dios lo está utilizando para darlo a conocer. Otro de sus apóstoles también diría ahí en Primera de Corintios capítulo 4 versículo 9, por lo que veo, a nosotros los apóstoles, dice Pablo, Dios nos ha hecho desfilar en el último lugar como a sentenciados a muerte. De manera que ni el que siembra, también dice ahí en el libro, ni el que riega son nada, sino que Dios lo es todo, pues es Él quien hace crecer lo sembrado. Jesús destruyó esa pirámide del conocimiento de Dios y su cúpula. Ahora Él sería el único maestro, el único guía o preceptor, y el Padre Celestial, el único Padre. Todos los demás seríamos hermanos. Y el más importante entre ustedes, dice Jesús,
será siervo de los demás. Ahora es cierto también que él delegó responsabilidades. Efesios capítulo 4 habla precisamente acerca de esto y vemos que personas entre nosotros tienen responsabilidades y a estas personas les dio cierta autoridad para ejercer esta responsabilidad. Eso también es cierto. Yo me considero una de esas personas a que Jesús, creo, me ha delegado responsabilidad y me ha dado autoridad. Sí, me veo con alguien así. Pero estas responsabilidades deben ser desarrolladas o son de servicio y humildad, no de poder. Yo, yo sí me siento muy arrepentido porque por un tiempo sí ejercí este poder y permití que en la comunidad por un tiempo se desarrollara algo similar. De hecho, a veces sigue siendo una tentación el ir por ese camino, el de usar el púlpito o mi autoridad espiritual o mi responsabilidad en la comunidad para persuadir a las personas por el poder y no por el servicio o la humildad. Ahora, también es cierto, para ser justos, que ahora con los años me he ido enterando de que personas también usaban mi nombre para ellos también usarlo como para respaldar su ejercicio o sus deseos de poder o autoridad. Me acuerdo llegando a una ciudad en otro país y alguien me dijo, sí, fulano y fulana se casó con tal. Yo, ¿en serio? Wow, yo no sabía. Me dijeron, ¿cómo así que no sabías? A nosotros nos dijeron que tú aprobabas cada noviazgo y decidías quién se noviaba con quién y quién se casaba con quién. Mi esposa se rió. Dijo, ¿Flavio? No, si él no logra ni acordarse, no, él no hubiera hecho algo así. Pero personas me contaron, no, no, aquí nos dijeron que tú eras el que decidías y por eso teníamos que hacerlo. Sí, es cierto, algunas personas usaron mi nombre para ellos mismos ejercer ese poder, pero también es cierto, como yo les confieso, y por eso era importante para mí comunicar esto hoy, de el arrepentimiento que tuve hace muchos años. Fue un tiempo de reflexión entre el año 2000 y 2004, donde Dios me llevó a reflexionar y a ver muchas cosas. Pude salir de Bogotá por un tiempo, estuve en Venezuela viviendo unos años y ahí empecé a recapacitar en muchas cosas. Luego fui a la Argentina y ahí también tomé otro tiempo para recapacitar. Nos sentamos con unos hermanos, con dos hermanos en especial, y al ver también con el tiempo vimos la reacción de la iglesia y lo que estaba pasando y sobre todo la reacción a todo ese poder, a todo ese abuso de poder que hubo. Nos pusimos a reflexionar todos y empecemos con nosotros mismos. Saquemos las escrituras y reevaluemos todo lo que estamos haciendo porque obviamente cada uno es responsable de sus propias decisiones y esto siempre ha sido así y será así delante de Dios. Pero empecemos con nuestras propias decisiones y nuestras propias posturas con respecto a esto. Y yo tuve que sentarme y humillarme delante de Dios y reconocer delante de Dios lo grave de lo que había hecho y había dejado pasar en mi propia vida. Y una de las primeras cosas que hice llegando a Bogotá fue pedir perdón, confesar, reconocer, y lo he hecho en diferentes tiempos en estos años que he regresado a Colombia. Y para mí es muy importante y por eso cambié un poco el sermón del día de hoy, porque pensé que ahí en Bucaramanga y Cali de pronto no habían tenido tanto esta oportunidad de escuchar de por qué tantas posturas tan diferentes mías con respecto precisamente a lo que hemos llamado el liderazgo, que es otra manera de llamar una persona guía también dentro de esa idea de Jesús. Y reitero a las personas, porque también a veces lo hace más difícil que la comunidad a veces ha querido esto. No, pero queremos un líder, queremos un guía, queremos ese maestro. Y
Varias veces le he pedido a la comunidad, no hagamos esto. Es una tentación para mí hacerlo porque ya lo hice, ya lo he hecho. Y también he caído en estos últimos 15 años, también he caído en esto. No es que paró todo y nunca más volví a caer. Sí, es una tentación hasta el día de hoy para mí. Pero lo hace más difícil a veces cuando la comunidad también lo quiere. Y no, Jesús fue muy claro con los discípulos. Ellos no iban a ser los líderes o los guías o los preceptores. No, ellos iban a ser sus enviados, sus siervos. Él seguía siendo el líder porque Jesús está vivo. Él nunca dejó esto. Como le digo yo a personas cuando visito en otros países, en otras ciudades, me preguntan, tú eres el líder de Bogotá. Le digo, ¿cómo así? Jesús dejó la cabeza, él dejó de hacer esta labor. ¿Por qué no me avisó si él dejó de hacerlo? Él sigue siendo esta persona. No dice ahí en Mateo 23 que él le estaba pasando esto a los apóstoles. No, él es la cabeza de la iglesia, nuestro líder, nuestro guía, nuestro maestro. Y qué bueno que él lo es, porque él es la palabra de Dios. Él es la imagen misma de lo que Dios es. Él es el creador del universo, el autor. Él es. Y eso es grandes noticias. Por eso tenemos que hacernos a la comunidad. Yo le pregunto, ¿prefieres él de maestro o me prefieres a mí? ¿Prefieres él de líder o me prefieres a mí? Él es el creador del universo. ¿De verdad tú quieres un líder como yo? No. Queremos es a Jesús. Y sabemos esto, pero es bueno repasarlo. No solamente él destruyó todo esto, y podíamos terminar ahí, pero creo que también es bueno hablar de la gran fila para entrar a la pirámide. No solamente era la pirámide que se había construido del conocimiento de Dios, pero para acercarse a Dios, no solamente para conocerlo, para poder sentir que estaba cerca, había una fila grande para poder sentirse cercano a Dios. Los de la parte final de la fila o de la cola eran los más distantes de Dios y los que estaban en la parte al frente, los más cercanos a Dios. Hay filas que me conmueven verlas en diferentes países en que he estado. Las filas de los fines de mes de muchos ancianos y ancianas que hacen la cola para recibir su mensualidad. En algunos sitios, simplemente al llegar a la ventanilla, este anciano o esta anciana reciben todavía no le ha llegado, vuelva después. O las filas de hambrientos que se les va a dar un plato de comida o un mercado. Aparte de tener que sufrir el hambre, también tienen que hacer largas filas muchas veces para esperar que les sirvan. Muy duro esa imagen. O las filas de los enfermos en urgencias en muchos de los hospitales y clínicas de nuestra América Latina. Algunos mueren en las filas esperando ser atendidos. ¡Wow! Qué cruel puede ser una fila así. Pero Jesús encontró una peor. Esa fila para que las personas pudieran en algún momento sentirse cercanos a Dios. En los tiempos que llegó Jesús, el acercamiento a Dios lo habían convertido en todo un negocio y un lugar de privilegio para unos pocos. La gran mayoría del pueblo no tenía acceso. Calculan que eran como un 80% de los judíos eran judíos de simplemente a la distancia, que una o dos veces al año simplemente iban al templo a medio sentirse cerca de Dios, pero el desánimo era muy grande. En la fila, en los últimos lugares todos tenían acceso excepto el enfermo
o los enfermos, los pobres, las mujeres, los niños, los extranjeros, los débiles, los incultos, los pecadores, los cobradores de impuestos y las prostitutas. A estos los encontrabas en el último lugar en la fila de los que podían disfrutar de la cercanía de Dios. La probabilidad que algún momento en la vida podían llegar a tener la esperanza de sentirse cerca de Dios era casi imposible, era remota estas personas. Jesús hace algo impresionante, porque no solo habló con los de la cúpula, sino él hace algo muy hermoso. Él fue y la verdad esta imagen me conmueve. Porque él empezó a hablar con los del final de la fila y les llevó a Dios hasta el final de la fila. Les permitió disfrutar de la cercanía de su Padre. Por eso su frase célebre: pero muchos de los primeros serán últimos y muchos de los últimos serán primeros. Y también, ¿cómo olvidar? Les aseguro que los recaudadores de impuestos y las prostitutas van delante de ustedes, hablándoles a los de los primeros puestos en la fila, hacia el reino de Dios. Porque Juan fue enviado a ustedes a enseñarles el camino de la justicia y no le creyeron. Pero los recaudadores de impuestos, aquellos que ustedes ven en la última fila, en los últimos de la fila, los recaudadores de impuestos y las prostitutas sí le creyeron. E incluso después de esto, ustedes no se arrepintieron para creerle. Qué hermoso esto del Hijo de Dios. Que supuestamente los que servían a Dios hicieron una pirámide, hicieron una larga fila, porque el orden era más importante, y que aguanten allá los últimos, y si se mueren allá, de todas maneras estaban fuera de Dios, porque no estaban aquí adentro cuando murieron. Qué cruel, algo así. Pero lo hermoso de Jesús destruye esa pirámide y va a los últimos de la fila. Y me conmueve hasta el día de hoy, porque yo me encontraba entre algunos de esos últimos en la fila. Y allá fue donde me encontró Jesús también. No solamente esto, sino Jesús llegó hasta tan lejos a decir en Juan capítulo 6, en el versículo 45, en los profetas está escrito: a todos, escuchen bien esto, a todos los instruirá Dios. No a unos pocos, no a unos privilegiados y luego esos privilegiados instruirán a los demás. No, a todos los instruirá Dios. En efecto, todo el que escucha al Padre y aprende de él, viene a mí. Todos. Pablo, uno de sus apóstoles, nos cuenta que dijo, de lo que Jesús dijo, dice, hablándole precisamente a unos atenienses, a unas personas que eran idólatras, los anima diciendo, buscando, animando que se acerquen a Dios, dice: esto lo hizo Dios para que el ponerlos en los diferentes sitios, ahí en Hechos capítulo 17, esto lo hizo Dios para que todos ustedes lo busquen y aunque sea a tientas, lo encuentren, aunque en verdad Él no está lejos de ninguno de nosotros. Hablándole a idólatras, Dios no está lejos.
ese mensaje, ese contexto del cristianismo, esa parte es hermosísima. Y muchos más ejemplos como la samaritana y otros. En otras palabras, ya no hay que hacer la fila para conocer a Dios. Y la pirámide, bueno, como las demás pirámides, tarde o temprano se caen o se convierten en grandes sepulcros, como son las pirámides de Egipto y el Taj Mahal. Jesús no solo destruyó la pirámide del poder, del conocimiento, y puso fin a la fila del acercamiento a Dios, sino que también trajo el mensaje que Dios vino y se quedó a vivir entre nosotros. Hasta ese momento la humanidad había experimentado de vez en cuando la presencia de Dios. Con la llegada de Jesús, todo cambió. Jesús es Dios hecho hombre. Su nombre, Emmanuel, significa Dios con nosotros. Pero Jesús no es caprichoso o coqueto. Él no vino como que está y como que no está, como que se va y como que se queda. No, Dios no es así. Cuando Él envió a su Hijo, Él vino para quedarse con nosotros, para estar entre nosotros y vivir con nosotros para siempre. Ahora todos tenemos la oportunidad de ser uno con Él, con el Espíritu de Él y con el Padre. Esto es algo tan hermoso del cristianismo. Cuando se despidió de sus primeros discípulos, les afirmó y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Y antes les había dicho ahí en Juan capítulo 14, la noche antes de morir, en el versículo 16, y dice, cuando yo me vaya, le pediré al Padre y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre. El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen porque vive con ustedes y estarán ustedes. No los voy a dejar huérfanos, volveré a ustedes. El Espíritu Santo, quien el Padre enviará, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho, dice Jesús. No se angustien ni se acobarden, dice Jesús. Ese temor, ese miedo y ahora que Dios se va a ir, nos va a dejar, ya no tenemos que vivir con eso. Muchas veces la pirámide había usado eso y tenían a la gente amedrantada, como que Dios es un Dios que se enoja constantemente y de vez en cuando está contenta con ustedes. No es cierto. La Biblia llega a decirnos que Dios es lento para enojarse y rápido para perdonar. Ese es nuestro Dios y es el Dios que vino a presentar Jesús. Desde ellos y hasta hoy no hay por qué tener temor de la idea de que Dios se va a ir. Ahora, también es cierto que estar en la presencia de Dios o tener la presencia de Dios entre nosotros implica muchas cosas, porque también Dios es santo, Dios es justo. Con Jesús dice que llegó la gracia y la verdad, llegaron ambas. La cercanía de Dios implica también que hay un llamado al arrepentimiento y demanda una entrega total, y por eso el mundo no puede verlo, como dice Jesús, ni reconocer al Espíritu, porque el mismo Espíritu viene a convencernos del pecado y para que nos arrepintamos del pecado, volvernos a Dios cuando nos convertimos precisamente, es porque agarramos conciencia de nuestro pecado y queremos dejar eso para ahora estar con Dios. También eso es cierto. Y Jesús también habló del arrepentimiento. Pero lo que estamos viendo el día de hoy es, no, esas ideas que vivieron en el tiempo de Jesús y también pueden pasar el día de hoy, porque es ese texto, la palabra misma, el que vino a hablarnos. Es el creador del universo, el que vino a estar entre nosotros físicamente en su cuerpo en esos años que estuvo, pero ahora espiritualmente Él es el que está presente por medio de su espíritu.
Él siempre está con nosotros y entre nosotros. Él es, como el mismo Espíritu, como dice, el Espíritu tomará de lo de Él para recordarnos las enseñanzas de Él, del texto de la palabra viva. Así es de que ánimo a todos los que se están acercando a Dios y los que venimos caminando con Él. Por eso quería repasar estas cosas hoy, porque cuando hablemos de los ejercicios, hay que tener esto en mente. ¿De qué se trata todo esto? Es de relacionarnos con Dios. Jesús vino, fue a traernos a Dios, una relación, una cercanía con Él, no un listado de reglas o ejercicios para que nos portemos mejor. No, es la unión con Dios, es a Dios mismo a lo que vino a traernos Jesús. Y en su tiempo, y hasta el día de hoy, destruyó la gran y estrecha pirámide del conocimiento de Dios. No, eso no existe ya. Ahora podemos tener acceso directo a Dios. Acabó con la fila frente a la pirámide para acercarse a Dios. No, ahora hasta los últimos pueden acercarse a Dios. Aun si tú te sientes en los últimos lugares, no tienes que hacer cursos para ir mejorándote en la fila y luego llegar hasta el frente y ahí sí, ahora sí me puedo de verdad sentirme cerca a Dios. No, no es cierto. Aun si tú estás en el último lugar, en el peor de los sitios, en la mitad del pecado, tú también puedes hoy arrepentirte, bautizarte, convertirte y hoy estar cerca y experimentar y disfrutar de la cercanía de Dios. Y disfrutar de la presencia continua de Dios. No se va a ir. Va a estar con nosotros hasta el final. Y ahora sí, el desarrollo. Vengan y verán. Y eso será en 2 semanas. Vengan y verán. Pero pensemos en esto mientras que tomamos del pan y del vino. Me vi en la obligación de hacerlo con ustedes, de repasar, porque seguro que para muchos de ustedes esto ya es muy obvio, pero creo que es bueno de vez en cuando repasar estas cosas y celebrar a nuestro Señor Jesús. Oremos por el pan y por el vino.